Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Una alegría estar con ustedes como todo domingo para poder compartir la palabra del Señor. Estamos en la serie No hay otro evangelio, una exposición en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Se dice que esta es la primera epístola escrita por el apóstol Pablo para corregir un error que se instaló rápidamente después de su partida, cuando él deja la iglesia instalada. Llegaron judaizantes, o sea, cristianos judíos que creían que para ser un verdadero cristiano y aceptado en el pueblo de Dios, había que básicamente volverse judío, circuncidarse, guardar la ley de Moisés, guardar el sábado. Todo eso hacía parte entonces de ser cristiano. No era suficiente. Con la fe en Jesucristo había que añadirle algo más para ser verdaderamente salvos. Entonces sí, Cristo es importante, Cristo es nuestro Salvador, pero es Cristo más esto también, ¿ya? Y Pablo va a decir que eso no es ningún evangelio. Cristo más alguna cosa destruye todo el evangelio. Eso no es un evangelio, eso es otro evangelio, y en verdad no hay otro evangelio. Y otro evangelio no conduce a Cristo. ¿Ok? Entonces lo que está en juego en esta epístola es profundamente serio. Es la integridad del evangelio. Bueno, la semana pasada nosotros nos introdujimos en una reunión profundamente significativa para el futuro y presente de nuestra iglesia, que tuvo lugar allá en Jerusalén, cuando Pablo va acompañado de Bernabé y Tito, un gentil, allá al cuartel general de la fe cristiana, y pregunta y consulta: bueno, Tito está aquí, es un gentil, no es circunciso, no es circuncidado. ¿Ustedes lo van a obligar a circuncidarse, sí o no? ¿Lo van a obligar a hacerse judío para ser aceptado en el pueblo de Dios, sí o no? Y supimos y vimos que el resultado de esa reunión, gloria a Dios, fue que ni Tito fue obligado a circuncidarse, ni ellos cedieron por ningún momento a esas presiones de judaizantes que se infiltraron en esa reunión. Los apóstoles le dieron la diestra de la comunión al apóstol Pablo y su comitiva, y con eso declararon: oye, el evangelio que nosotros predicamos es el mismo, es el evangelio de la gracia de Dios. Reconocemos que el Señor les ha dado gracia para que ustedes vayan a los gentiles, y nosotros por nuestra parte iremos a los judíos. Entonces vimos esa reunión, ¿verdad? Semana pasada. Y ahora vamos a continuar con el testimonio de Pablo. Recuerden que comenzó en el capítulo 1. Pablo comenzó a contar su testimonio para justificar que él es un apóstol tan legítimo como los que están en Jerusalén. Él fue llamado, comisionado directamente por Jesucristo, y su evangelio tiene origen divino. Él no lo aprendió de los apóstoles en Jerusalén. Su evangelio también proviene del propio Dios, como proviene el evangelio de los apóstoles del propio Dios. ¿Ok? Estamos en eso. Ahora vamos a continuar viendo el testimonio de Pablo, y ahora él nos va a contar de otro ataque que el evangelio sufrió ahora en Antioquía, no en Jerusalén como la semana pasada cuando esos judaizantes se infiltraron, sino ahora en Antioquía, ¿ya? Entonces vamos ahí a Gálatas capítulo 2, versículos de 11 a 16, siguiendo la secuencia del apóstol Pablo, su testimonio aquí a los Gálatas, en la intención de justificar, argumentar y reafirmar que él es apóstol con A mayúscula y su evangelio es de origen divino. Leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por él y es alimento para nuestros corazones. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los no judíos, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos.
Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a orar una vez más para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre Santo, gracias Dios porque nos das la oportunidad de exponernos a tu palabra en esta mañana, ser edificados por ella, ser denunciados de nuestro pecado y ser también restaurados y animados por lo que tenemos en Cristo Jesús. Justificación, la posibilidad y el hecho objetivo de poder sentarnos a tu mesa, siendo en otro tiempo enemigos. Gracias, Señor. Oramos en esta mañana para que tú nos des entendimiento de este texto, Señor, y hables a nuestros corazones. Oramos así en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, con la reunión que tuvo lugar en Jerusalén semana pasada, lo que vimos, parecía que el asunto se había zanjado. Ya se había sancionado que el evangelio de Pablo era el mismo de los apóstoles, diestra de la comunión, ustedes vayan a los gentiles, nosotros a los judíos, y todo ok. Pero aquí tenemos otra vez el evangelio bajo ataque. Y acabamos de leer la confrontación pública que Pablo le hizo a Pedro por su comportamiento reprochable. No se trataba de mero capricho personal, una disputa de egos, poder o por el liderazgo de la iglesia. Podrían pensar, oye, Pedro y Pablo se quieren pelear ahí, ¿quién va a ser el mero entre los de la iglesia? No se trata de eso. La actitud asumida por Pedro estaba poniendo en riesgo la integridad del evangelio, que la salvación es solo por gracia, sin las obras de la ley. Entonces Pablo, viendo que lo que estaba en juego era profundamente grave, lo confronta y no lo hace en privado, no lo hace bajando el perfil, lo hace cara a cara y en público. Pero no siempre Pedro, o no en esa visita que Pedro hace a Antioquía, no siempre se comportó así. Hubo un momento en el que él tenía una actitud compatible con el evangelio de la gracia. Pues vamos a leer versículos 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, él comía con los no judíos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. Entonces, después de la reunión en Jerusalén, Pedro va a Antioquía. Seguramente para tener comunión con los hermanos, conocer el trabajo de Pablo. Se acababan de dar la diestra de la comunión. Tú vas a los gentiles, nosotros a los judíos. Y Pedro, quiere ir allá, a Antioquía, conocer el trabajo. Ahora, Antioquía tiene una posición, una influencia importante dentro del cristianismo, porque en ese momento Antioquía ya era la segunda fuerza misionaria de la fe cristiana. La primera fuerza, ¿cuál era? Jerusalén, donde partió todo, donde los discípulos fueron llenos del Espíritu y habilitados por el poder de Dios a dar testimonio. De ahí salieron, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y después vino Antioquía, segunda fuerza misionaria, y allí se concentraron todos los esfuerzos misioneros para los gentiles, es decir, para los no judíos. De hecho, es de esta ciudad de Antioquía que surge o sale el primer viaje misionero de Pablo. Entonces había ya una iglesia grande, influyente, una en Jerusalén y otra en Antioquía. Cristianos judíos, ¿en dónde? En Jerusalén. Y cristianos gentiles, mayormente, ¿en dónde? En Antioquía. Esas eran las dos iglesias grandes, influyentes que había en el momento. Ahora, los cristianos de cada ciudad lucían muy diferentes unos de otros. Era el mismo evangelio, pero habían prácticas culturales bien diferentes entre judíos y gentiles. Muchos de los cristianos judíos en Jerusalén, si no todos, continuaban guardando las prácticas del judaísmo, no para ser salvos por ellas. Ellos creían en Jesús para su salvación, pero las practicaban como parte de su cultura, de su crianza, de la forma en que aprendieron a vivir. Entonces, muchos de ellos circuncidaban a los niños, seguían las leyes alimentarias, guardaban el sábado. Eran cristianos, pero vivían de esa manera, no para ser salvos por estas prácticas, sino porque era lo que habían aprendido toda su vida. Vivían como judíos porque esa era su cultura.
siendo cristianos, no negaban su identidad cultural, ¿verdad? Ahora, en Antioquía los cristianos en su mayoría eran gentiles, no vivían como judíos, también tenían sus propias prácticas culturales, diferentes de las de los judíos, y allí había una iglesia cristiana, y una iglesia tan grande e influyente que se transformó en la base misionera para los gentiles. Entonces, Jerusalén, cristianos, judíos. Antioquía, cristianos, gentiles. Un solo evangelio, una misma fe, pero prácticas culturales diferentes. Y eso es posible porque el evangelio de la gracia de Dios nos permite esa libertad en Cristo. No son aspectos culturales, la adopción de un aspecto cultural de otra cultura lo que nos hace aceptables a Dios. Es la fe en Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo aquí desde el principio. Bueno, Pedro llega a Antioquía y al principio él no tiene ningún problema en compartir la mesa con los gentiles, de introducirse en su cultura. Él sabe muy bien que Dios no hace excepción de personas, que los gentiles también hacen parte del pueblo de Dios y que ellos no tienen que hacerse judíos para entrar en comunión con Él. Por lo tanto, Pedro tampoco exigía algún tipo de condición a los gentiles para tener comunión con ellos. Se sentaba a la mesa con ellos sin ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. Se sentaba un judío criado en el judaísmo a la mesa de gentiles. Tal vez para nosotros no suena tan grave, tan difícil, tan importante, pero para un judío, la persona con la que se sentaba a la mesa era profundamente importante. Para nosotros no tiene esa importancia porque la mesa es un lugar informal. Nos podríamos sentar con cualquier persona a la mesa. En un almuerzo y con alguien que recién conocemos, no paramos la comida para decir, oye, ¿tu apellido cuál es? ¿Y tus orígenes étnicos cuáles son? Pero para un judío la mesa era un lugar de comulgar en una identidad, en un origen. Era profundamente importante con quién te sentabas a la mesa porque era un lugar de intimidad. No podías compartir la mesa con personas equivocadas, sin la cultura correcta, sin la misma identidad. Entonces, ya ahí comenzamos a ver que Pedro estaba asumiendo una actitud profundamente compatible con el evangelio. Las barreras no hay más entre judíos y gentiles. Somos el mismo pueblo. No hay problema en compartir la mesa. Nuestra identidad es Cristo, no que yo soy judío y tú también tienes que serlo. Es que estamos en Cristo. Entonces Pedro viene del judaísmo y con toda esa carga cultural no ve ningún problema en sentarse a la mesa y compartir los alimentos con los gentiles, con todo lo que eso significaba para un judío. A estas alturas Pedro ya había sido convencido por Dios de que los gentiles eran pueblo que Dios también había elegido, que también lo había hecho parte de su pueblo. Él ya había tenido aquella visión retratada en Hechos 10, donde un lienzo baja del cielo con toda clase de animales impuros y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le responde, nunca he comido animales impuros. Y entonces la voz le responde, no llames impuro lo que yo he santificado. En referencia a que la persona a la que iba a evangelizar Pedro en el siguiente episodio era el primer gentil convertido de la historia del cristianismo. ¿Recuerdan cómo se llama? ¿No? Cornelio. Exactamente. Entonces a estas alturas Pedro estaba convencido teológicamente que gentiles hacían parte del pueblo de Dios también y que no había que exigirles ninguna condición. Todo bien hasta ese momento, hasta que llegó un grupo de cristianos desde Jerusalén. Todo indica que eran ese tipo de falsos hermanos que se infiltraron en la reunión en Jerusalén, aquellos que pensaban que para ser plenamente cristianos, plenamente recibidos en el pueblo de Dios, había que volverse judío. Llegaron allá a Antioquía. Pedro andaba súper bien, no tenía ningún problema, pero llegaron estas personas. Y el texto 12 nos dice lo siguiente, versículo 12, perdón. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los no judíos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. Bueno, el texto nos dice que vinieron de parte de Jacobo. Jacobo es el pastor de la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, eso no significa
que hayan contado con la aprobación y autorización de Jacobo. Recordemos que Jacobo estaba en la reunión de la semana pasada, junto con Pedro y Juan, diciéndole: Pablo, ningún problema. Tu evangelio es el mismo que nosotros predicamos. Adelante. Entonces esos hermanos judíos, cristianos judíos que llegaron allá a Antioquía a perturbar, no contaban con la autorización de Jacobo. Vinieron de la iglesia de Jacobo. Es como si alguien va de aquí de Ríos de Vida, va a un lugar a perturbar a otros hermanos, pero no contaron aquí con la autorización de nadie. Y eso queda muy claro allá en Hechos 15, cuando el propio Jacobo dice lo siguiente: hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. O sea, llegó un grupo de allá, de Jacobo, de la iglesia de Jerusalén, y llegó a perturbar. Ya llegaron causando confusión. Pertenecían, por así decirlo, a esa línea radical de cristianos judíos que consideraban que había que hacerse judío para ser verdadero cristiano. Ahora, la llegada de estas personas no cambió la teología de Pedro, sus convicciones que ya estaban claras, ya habían sido trastocadas por el propio Dios con esas experiencias. Él tenía entendimiento del evangelio de la gracia de Dios, pero sí hubo algo que cambió en Pedro. No fue su teología, no fueron sus convicciones, pero ¿qué cambió? Cambió su conducta. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. Y ese cambio no fue una simple desatención, un pequeño desliz. Ese cambio significó una afrenta al propio evangelio y merecía reprensión, corrección. Pablo dice: me enfrenté a él cara a cara porque lo que hacía era reprochable. Fíjese, Pedro pasó a considerar la opinión de los judíos más importante que el propio evangelio de la gracia de Dios. Pedro hizo exactamente lo opuesto a lo que hizo Pablo en Jerusalén delante de los judaizantes. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? No cedimos ni por un momento. ¿Qué hizo Pedro? Mi Señor, aquí estamos, soy un judío. Por causa de los falsos hermanos, Pedro hirió la comunión con los verdaderos hermanos. Por causa de falsos hermanos, Pedro hirió la comunión en el evangelio con verdaderos hermanos. ¿Y qué más sucedió? Pedro, como apóstol, líder, columna de la iglesia, naturalmente influyó en los cristianos judíos que estaban en Antioquía. Inclusive Bernabé. Parece que Pablo le cuesta y le ha hecho profundamente una herida que Bernabé haya participado de esto también, porque Bernabé es su colaborador de confianza. Él también se dejó arrastrar por el ejemplo de Pablo. Versículo 13. Y en su simulación, esa de Pedro, de que antes soy una cosa y después soy otra, participaban también los otros judíos. De modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Ahora, pensemos en los cristianos gentiles de Antioquía. De repente se ven despreciados, marginalizados, segregados y dejados a un lado por los padres de la fe, por los cristianos judíos. Y en las entrelíneas estaban recibiendo el siguiente mensaje: quieren tener comunión con nosotros. Y que algo muy importante es entender que la vida cristiana no consiste de mera ortodoxia, es decir, de una mera confesión correcta. La vida cristiana necesita una práctica correcta que acompañe la ortodoxia. Ortodoxia, confesión correcta, doctrina correcta y ortopraxis, práctica correcta. Las dos cosas no pueden ir separadas una de la otra. No basta con que seamos íntegros doctrinalmente, que sepamos la confesión de fe de Westminster, los cánones de Dort, que seamos así cuadraditos, derechitos de nuestra confesionalidad. Necesitamos vivir la doctrina que confesamos. No somos cristianos apenas de la boca para afuera, solo porque confesamos correctamente el evangelio. Eso, claro, es fundamental, pero nuestra fe es confirmada o negada por la manera en que vivimos. Nuestras obras muestran nuestra fe. Somos cristianos vivenciando la verdad que
que decimos confesar. Entonces esta afirmación recurrente en contra de los reformados, de los presbiterianos, de los calvinistas, de que no se importan con su santidad, con su modo de vivir, que no importa lo que haga porque total, una vez salvo, salvo para siempre, es pura mentira. No creemos así. Nosotros afirmamos la seguridad de la salvación, claro que sí, la perseverancia de los santos, que la salvación es segura, que los santos van a perseverar, claro que sí, pero de los santos, de los que están siendo santificados, de los que viven en obediencia a la palabra de Dios, de los que se ocupan de su salvación con temor y temblor. No puede haber, si tú te viniste con esta idea de la teología reformada, vivir como sea porque total, salvo, siempre salvo, mi hermano, estás muy equivocado. Totalmente equivocado. Sí importa cómo vives, sí importa. No se pueden disociar la teología de la vida, la ortodoxia de la piedad. Por muy ortodoxo que Pedro haya sido, en ese momento en particular, su conducta habló mucho más alto que su teología y causó daño, tristeza y división en la iglesia y acarreó la justa reprensión por parte de Pablo. Por más apóstol que Pedro haya sido, un mero, ningún hombre está arriba del evangelio. Ningún hombre está arriba del evangelio. El mismo Pablo lo afirma en el primer capítulo de Gálatas. Si alguno de nosotros, incluso un ángel, les predica un evangelio diferente, que caiga bajo maldición. Entonces necesitamos pedir gracia a Dios para vivir vidas coherentes, vidas santas que también hablen y confirmen lo que decimos creer. Entonces Pedro, movido por el miedo a los judíos, actuó en contra de lo que creía. Le pasó a Pedro, obviamente nos pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vivimos nosotros? Y aquí quiero hacerte algunas preguntas, o hacernos algunas preguntas, para pensar cómo vivimos nosotros, cómo se nos da esa disociación. ¿Será que sugerimos ser algo que no somos para agradar a hombres? Especialmente con las personas que nos intimidan. Sin ir muy lejos, ¿cómo nos comportamos delante de nuestros amigos no creyentes? ¿Será que queremos o que no queremos que sepan que somos cristianos? ¿Será que comprometemos nuestra piedad cuando estamos con ellos? ¿Somos como uno de ellos? ¿Será que nos preocupa su aprobación y sugerimos algo que en verdad no es lo que creemos? Eso por un lado. Y dentro de nuestro círculo cristiano, ¿será que nuestras convicciones teológicas son incoherentes con nuestra conducta cuando exigimos que otros cristianos de otras denominaciones, de otras tradiciones teológicas, vivan como nosotros vivimos? Suscriban a las mismas confesiones de fe que nosotros suscribimos para tener comunión, verdadera comunión con ellos. Y aquí podría yo entrar en un tema de 3 categorías de verdad: dogma, doctrina y opinión doctrinal. Estoy hablando de lo fundamental de la fe. Yo hablé de eso la semana pasada ya. Entonces piensa no en verdadera comunión con herejes y personas que no están en la verdad, sino con personas que tienen opiniones doctrinales y doctrinas diferentes de las nuestras. Los dogmas tienen que ser los mismos, obviamente, pero en esas 2 categorías, ¿será que estamos exigiendo una uniformidad que el Señor no? ¿Estás haciendo de eso una condición para tener comunión con ellos? Y aparte de los aspectos confesionales, hay que hacer otras preguntas. ¿Cómo estás tratando a los hermanos que no adhieren a tu misma postura política, por ejemplo? ¿Estás evitando sentarte a la mesa con hermanos que tal vez son de izquierda, tú siendo de derecha y viceversa? ¿Cómo estás tratando a hermanos que no tienen la misma condición social que tú? ¿Cómo estás tratando a hermanos que tienen un color de piel distinto al tuyo o una nacionalidad diferente? Y puedes decir, sí, los trato bien, piola. Pero no estoy hablando de mera cortesía, de mera palmadita en la espalda en el pasillo de la iglesia. Piensa si te sentarías a la mesa con ellos. ¿Los invitarías a tu casa a un cumpleaños? ¿Tendrías verdadera comunión con ellos?
Y ahora no se vayan a poner a hablar de política porque ahí quiebran la comunión. Hablen del Evangelio. Hablen del Evangelio. Hablen de cómo el Señor los ha transformado, de cómo están unidos en Cristo Jesús. Pero has buscado verdadera comunión con gente que es muy diferente de ti, que no sigue tus mismas prácticas culturales y familiares. Piensa que esos hermanos no son aceptados por Dios porque son de derecha igual que tú, o de izquierda igual que tú, o porque tienen el mismo color de piel igual que tú, o porque tienen la misma confesionalidad igual que la tuya. Son aceptados, amados y perdonados por Dios por lo que Cristo hizo por ellos y en su lugar, no por las condiciones que nosotros les imponemos. Nos parecemos más a Pedro de lo que nos gustaría, ¿verdad? Necesitamos admitir eso. Bueno, lo que hizo Pedro fue condenable y Pablo lo confrontó. Vamos a leer los versículos 14 a 16. Entonces, Pedro tiene una actitud compatible con el Evangelio hasta que llegan los judaizantes y ahí tiene una actitud incompatible con el Evangelio. Y ahora, ¿cuál es la actitud que defiende el Evangelio de la gracia de Dios? La de Pablo, versículos 14 a 16. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero cuando vi, ¿qué fue lo que Pablo vio? Él vio más allá de una indisposición repentina de Pedro para con los gentiles, más que una metida de pata, más que un simple temor de hombres. Pablo vio que el propio Evangelio estaba siendo atacado, que no se estaba viviendo conforme a la verdad del Evangelio. Pedro y los demás estaban desviando del Evangelio, asumiendo una actitud que sugería a los no judíos y para cualquier persona que para tener verdadera comunión con Dios y su pueblo hay que hacerse judío. Eso es lo que estaban diciendo Pedro y los judaizantes con su actitud. Si tú que eres judío no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? Es como que, y Pablo le dice: Pedro, tú no crees así. Tú no crees en esto que estás haciendo, practicando. ¿Por qué comprometes el Evangelio? Tú no tienes problema en vivir como un gentil. Lo venías haciendo bien. ¿Por qué exigir ahora judaísmo a quienes no son? Pedro, tú y yo sabemos, como judíos que somos, en comparación con los gentiles, nacimos cercanos a Dios, a sus leyes, a sus profetas. Fuimos pueblo apartado por Él, con el que Dios hizo un pacto. Y nada de eso fue el camino para ser aceptables a Dios. Muchísimo menos lo será para los gentiles. El único medio que Dios proveyó para tal fin es Cristo. O sea, sí, y esto parece ser el sentido del versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores salidos de los no judíos. Como, Pedro, nosotros ya nacimos cercanos a Dios, pueblo de Dios, con las leyes, con los profetas. Nada de eso sirvió para ser aceptables a Dios. Todo eso fue figura, sombra de lo que vendría verdaderamente a hacernos aceptables. Nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Y si nosotros no fuimos, mucho menos el gentil pecador lejos de Dios. Sabemos que el hombre, Pedro y tú y yo sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Pedro, ¿por qué insistir en esa locura?
¿Por qué rechazar con exigencias y condiciones a los que fueron aceptados por Dios solamente y suficientemente por Cristo? O sea, una cuestión de aparente etiqueta cultural está siendo llevada a una discusión teológica. Esto no es mera preferencia, no es mera etiqueta. Pedro, lo que está en juego es el propio evangelio. Es a ese asunto que Pablo remite la discusión, a la justificación por la fe, una cosa que parece de etiqueta cultural. La respuesta del pueblo es: nadie es justificado por las obras de la ley. Qué respuesta más extraña, ¿verdad? Justamente porque esto era lo que se estaba hiriendo con la actitud de Pedro. Si Dios no exige el cumplimiento de las obras de la ley para nuestra aceptación por Él, ¿cómo podemos atrevernos a imponer condiciones sobre otros que el propio Dios no ha impuesto? ¿Cómo podemos rechazar lo que Dios aceptó, Pedro? Si Dios nos ha recibido en su comunión por pura gracia, sin las obras de la ley, sin ser judíos, Pedro, ¿cómo podemos negarles nuestra comunión a otros, exigiéndoles obras de la ley que se hagan judíos? ¿Cómo, Pedro? Es a esa discusión que Pablo lo está llevando a Pedro. Eso era lo que estaba en juego. Ahora, yo leo esto y pienso en todas las veces que soy tentado a ser como Pedro. ¿Cómo evitarlo? Pienso en Pablo y en todas las veces que X situación necesitaba una confrontación y no lo hice. ¿Cómo hacerlo? ¿Verdad? Miramos a Pedro y decimos: qué hipócrita. Pero somos más parecidos con él de lo que nos gustaría. Miramos a Pablo y decimos: tremendo lo que hizo Pablo, pero nos cuesta horrores hacer lo que él hizo, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Creo que tanto Pedro como Pablo fueron sometidos a la misma tentación: ceder al temor de los hombres. Y ambos habrían podido comprometer el evangelio. Vimos que Pedro cedió, él fue el que lo comprometió al final. Por miedo de los judíos se apartó de los gentiles y comprometió la verdad del evangelio. Por otro lado, Pablo también podría haber sido tentado a tratar el tema de manera liviana, a evitar una confrontación directa y pública, y también habría comprometido la verdad del evangelio. Se trataba de Pedro, apóstol de Jesucristo, líder de la iglesia de Jerusalén. No era cualquier persona. Es el apóstol más prominente después de Pablo. O sea, reprender a Pedro cara a cara, delante de todos, no era una tarea fácil. Pablo también pudo tener que reprender a este hombre, pero no quiero hacerlo, Señor. Imagínate la tentación. Es colocarse en una posición muy difícil. Normalmente pensamos en la vergüenza de Pedro al ser reprendido. Chuta, Pedro, qué vergüenza. Que claro, debió ser difícil, pero pensemos en el valor que Pablo necesitó para confrontar a Pedro y a todos los otros, incluyendo a los judaizantes radicales que estaban allí. La situación de Pablo también es súper difícil. Él vio la gravedad y no se quedó callado. El que reprende también sufre. Se expone al rechazo, a la indisposición de los demás, a la persecución de los radicales en el caso de Pablo. A mí me ha tocado confrontar personas y voy temblando, hermano, les confieso. Porque también se sufre. Pero es algo que necesitamos hacer. Fíjate, si Pablo quisiera agradar a los hombres, él podría haber llamado a Pedro a un rinconcito. Hey, Pedro, vamos a hablar aquí en privado. Oye, los gentiles están tan tristes. Tú estabas comiendo con ellos súper bien, tranquilo. De repente llegan allá los judíos y se están sintiendo excluidos. El clima está tenso. Pedro, ten un poquito más cuidado. Tal vez mañana siéntate con ellos, aunque sea unos minutitos. Ahí aliviamos la tensión con los judíos, aliviamos la tensión con los gentiles. Me ayudas con esto aquí. Por favor, Pedro. Nada de eso. Nada de eso. Eso sería excelente para un latino, para un chileno, para un colombiano, para un brasileño. Pero Pablo confrontó públicamente un pecado cometido públicamente que estaba poniendo en riesgo la integridad del evangelio y la unidad de la iglesia. Y nosotros debemos imitar lo mismo. Ahora, ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible evitar la actitud de Pedro y asumir la de Pablo? ¿Cómo es posible hacerle frente al temor de hombres que Pedro sintió? ¿Y cómo es posible tener el valor para defender el evangelio como Pablo lo hizo?
La respuesta es la misma para ambos. Justificación por la fe. ¿Cómo así? ¿Justificación por la fe? Pero es justamente la respuesta que Pablo le da a Pedro. Nuevamente, versículo 16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esa es la respuesta que Pablo le está dando a Pedro por cambiar de mesa. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Le está recordando a Pedro lo que estaba olvidando. Pedro, Dios no colocó condiciones y exigencias a tu aceptación y tampoco deberías colocarlas tú a los demás. Pedro, fuiste justificado solo por gracia, solo por Cristo, solo mediante la fe. Ahora, esta respuesta no solo combate el gesto de Pedro de cambiarse de mesa, combate la motivación que Pedro tuvo para hacerlo. ¿Cuál fue la motivación de Pedro para cambiar de mesa? Miedo de los judíos, temor de hombres. El evangelio también combate ese temor de hombres, no apenas el gesto de negar la comunión a alguien. Fuiste recibido en la mesa del Señor por pura gracia, sin condiciones, sin obras de la ley, porque haces lo que Dios no te exigió a otros. Y ahora la motivación también, el miedo a hombres. Pedro, si el Señor te aceptó en su comunión por pura gracia, de manera completa, eficaz y suficiente, y si ya tienes la aceptación más importante, ¿por qué buscar la aceptación de estos hombres? Pedro, ¿por qué necesitas justificarte a los ojos de estos falsos hermanos y de cualquier otra persona si a los ojos de Dios eres amado, aceptado y perdonado? Y no por lo que tú hiciste, no por tu circuncisión, no por las personas con las que te sientas a la mesa, sino por lo que hizo Cristo por ti en tu lugar y de manera perfecta. Pedro, ¿por qué temer a los hombres? Si la justificación más importante, la que más necesitas, ya te ha sido dada por gracia. Pedro, no necesitas la aprobación de estos hombres porque ya tienes la aprobación de Dios, dada perfectamente en Cristo. Justificación por la fe es la respuesta para el gesto y para la motivación. Fíjense en la locura que cometemos. Preferimos el veredicto de hombres falibles y pecadores sobre el veredicto del Dios santo, justo y perfecto. Pero lo preferimos todo el tiempo, infelizmente. Nos importa más lo que la gente piense de nosotros que lo que el Dios santo ya sancionó sobre nosotros. Esa es la locura que cometemos. Preferimos la aprobación de hombres que jamás movieron cielo y tierra por nosotros, por sobre aquel que atravesó los cielos para morir en nuestro lugar. Y esta no es una tendencia que superamos de una vez por todas. Creo que siempre, en mayor o en menor medida, tememos a los hombres. Y por eso constantemente necesitamos de la gracia de Dios, del mensaje del evangelio que declara que Dios el Padre nos aceptó en Cristo su Hijo por su obediencia, por su justicia, por su rectitud. Necesitamos escuchar el evangelio que dice que Dios el Padre puso su espíritu en nosotros, entonces le pertenecemos, somos sus hijos, nos sentamos a su mesa y en esa mesa hay gente muy diferente de nosotros, mis hermanos. Los que se sientan a la mesa de Cristo no son iguales a ti, son muy diferentes. Alégrate de que en la iglesia hay personas radicalmente diferentes a ti. Eso es una muy buena señal. Eso es una muy buena señal. En esa mesa hay gente diferente de nosotros con la que no nos sentaríamos jamás si Cristo no estuviera al medio. Entonces, mis hermanos, que el evangelio precioso de la gracia de Dios pueda hacernos hombres y mujeres comprometidos con vivir vidas que honran el evangelio, sin simulaciones, sin miedo a hombres, y que se alegren en la justificación y aprobación más importante, más necesaria y que viene de la persona más importante, objetivamente hablando, la de Dios. No por ti, no por lo que tú hiciste, sino por lo que alguien más hizo en tu lugar de manera perfecta, eficaz y eterna. Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita tener la actitud compatible con el evangelio.
esa que Pedro tenía antes de que los judaizantes llegaran, y que nos ayude a tener la actitud que defiende el Evangelio, que es capaz de confrontar, capaz de decir, hermano, estás mal con lo que estás haciendo, por amor a Él y por amor al Evangelio. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados delante de la persona más importante, por Cristo Jesús, de manera perfecta. Que eso nos lleve a combatir el temor a hombres, a combatir la exclusión que nosotros practicamos con otras personas también. Amén. Vamos a orar agradeciendo al Señor. Padre Santo, gracias Dios por Cristo Jesús, que llamó a su mesa enemigos. En su mesa nos está transformando, en su mesa nos está amando, en su mesa nos está cuidando, Señor. Ayúdanos a entender que nuestro lugar en la mesa de Cristo no fue conquistado por nuestra obediencia, por nuestro apellido, por nuestra práctica cultural, por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Y que esa convicción, Señor, nos lleve a sentarnos a la mesa con personas tan diferentes de nosotros, pero que están unidas en Cristo. Y ayúdanos, Señor, a entender que ese lugar en tu mesa, por pura gracia, merece que sea defendida, inclusive si ganamos la reprobación de los hombres, porque ya hemos recibido la aprobación tuya en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.